Bueno, entonces, como decía, las asíntotas son, el tema de asíntotas es una de las aplicaciones de límites de funciones, que es lo que hemos visto en las clases anteriores. Una asíntota para cualquier función f de x no es otra cosa que otra función que usualmente es una recta, a la cual la función f de x se aproxima infinitamente, con lo que quiere decir, o lo que hemos dicho durante todas estas clases, que significa aproximarse infinitamente. Acá hay un ejemplo de una función f de x que se pega a esta función, así que parece una parábola. Esta otra se pega acá de este lado a una parábola, o de este lado a una recta vertical. Nosotros nos vamos a concentrar en el estudio de funciones, que es hacia donde vamos con la teoría de la materia, a asíntotas rectas. Las asíntotas rectas son rectas a las cuales una función f de x, cuyo gráfico no conocemos, se pega infinitamente. Ahora vamos a ver qué significa esto de se pega infinitamente. La recta a la cual la función se pega puede ser horizontal, vertical u oblicua. ¿Qué quiere decir que la función se pega a esta recta? Significa que cuando la variable crece infinitamente, la función crece o decrece como una recta. Es decir, que a largo plazo, o sea, cuando la variable es infinitamente grande, o ya vamos a ver un caso particular en el entorno de un punto, cuando la variable se aproxima infinitamente a un punto, la función se vuelve indistinguible de una recta. Entonces, tenemos asíntotas horizontales que ocurren cuando en el infinito, positivo o negativo, el límite de la función es finito. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la variable crece infinitamente, la función las imágenes de la función están a una distancia de esta constante tan pequeña como se desee, es decir, se vuelve la función indistinguible de una recta horizontal. Es decir, que si uno mira el gráfico de la función allá en el infinito, no sabe si está mirando la función o está mirando una recta horizontal. Lo mismo para el menos infinito. Y por ejemplo cuando x tiende a más infinito, el gráfico de esta función se pega a esta recta x igual a y igual a 3. Es decir, esta función tiene una asíntota, el límite cuando x tiende a infinito positivo. Ahí está intentando conectar la cámara. Ahí está. Bueno, hemos vuelto con la presentación cargada y con la grabación funcionando. Bueno, decía, en este ejemplo de esta función, cuando x tiende a más infinito, el límite es 3. ¿Qué significa eso gráficamente? Significa que la curva que representa la función f de x se pega a una recta horizontal. ¿Qué significa conceptualmente? Que cuando x es infinitamente grande y positivo, la diferencia entre la función y la recta horizontal es infinitamente pequeña, es decir, la función es indistinguible de la recta horizontal y igual a 3. Y estaba diciendo que las asíntotas horizontales tienen ecuación y igual a un número, y igual a una constante, porque son rectas dependientes cero, es decir, la ecuación de la asíntota horizontal sería y igual a 0 por x más una constante. Esa constante es el punto de corte de la recta en el eje y es el valor al cual la función se pega. Y eso puede pasar en más infinito o en el menos infinito. Es decir, esta función de otra manera, porque acá viene por abajo hacia 3 y acá viene por arriba hacia 3, cuando x tiende a menos infinito, también se pega a 3. Y hay una asíntota horizontal en y igual a 3. Las asíntotas verticales, en cambio, ocurren en los puntos donde la función no es necesario que no esté definida, pero son esos puntos donde la función tiene algún problema, es decir, donde tiene sentido calcular los límites laterales en un punto. Igual acá estaba
estaba haciendo ejemplo de asíntota horizontal, no vertical. En este ejemplo, la función se pega al cero por la derecha y por la izquierda, es decir, que el límite de la función, cuando x tiende a más infinito o a menos infinito, es cero, por lo tanto hay una asíntota horizontal en cero. Estos son dos ejemplos de funciones que tienen asíntotas horizontales, la misma asíntota horizontal, cuando x tiende a más infinito o x tiende a menos infinito. Y eso puede pasar solamente para un lado, es decir, que la función puede tener una asíntota horizontal cuando x tiende a más infinito y no tenerla cuando x tiende a menos infinito. Por ejemplo, en esta función, que es una función tipo exponencial, la función se pega al eje x cuando x tiende a más infinito, es decir, la función tiende a cero, las imágenes de esta función tienden a cero, es decir, hay una asíntota horizontal y igual a cero. O en este ejemplo, en este otro ejemplo, cuando x tiende a más infinito, la función tiende a 1, es decir, que la curva se pega a una recta horizontal y igual a 1, es decir, tiene una asíntota horizontal y igual a 1 cuando x tiende a más infinito, pero tiene una diferente cuando x tiende a menos infinito. Es decir, en este ejemplo, cuando x tiende a menos infinito, la función esta se pega a una recta horizontal y igual a menos 1. Es decir, que la función tiene una asíntota horizontal para un lado y otra diferente cuando x tiende a menos infinito. Con respecto a las asíntotas verticales, ocurren, y a esto es lo que estaba diciendo hoy hace un ratito, cuando alguno de los dos límites laterales de la función en un punto es infinito. Es decir, funciones donde cuando uno busca los límites laterales en un punto, resulta que por lo menos uno de los dos límites laterales es infinito. Podría ser por la izquierda, por la derecha o por los dos lados. Ejemplos de esto. Por ejemplo, esta función tiene un límite menos infinito cuando x tiende a 2 por la izquierda. Es decir, por más que el límite por la derecha sea finito, la función esta va a parar a este punto, por la derecha de 2, hay una asíntota vertical en x igual a 2. Y esta es una distinción importante entre la existencia del límite infinito y la existencia de asíntota vertical. Acuérdense, si es que alguien se acuerda algo, la clase pasada vimos en un cuadrito que cuando los límites laterales de una función en un punto son ambos infinitos, existe el límite infinito. Es el único caso donde existe el límite infinito, que los dos laterales sean infinitos. Para la existencia de asíntota, basta con que de uno de los lados la función tienda a infinito, en uno de los dos límites laterales sea infinito. ¿Por qué nos importa esto? Porque una de las cosas a las que vamos rumbeando con Matemática 1 es a hacer un estudio cual y cuantitativo de las funciones y encontrar algunas características, o sea, a partir de resultados analíticos, poder describir cómo va a ser el gráfico de la función en algunos puntos destacables. Entonces, interesa saber, por ejemplo, si por algún lado de un número, cuando yo me acerco por los límites, por la derecha y por la izquierda del número, si por algún lado la curva se pega a una recta vertical o no lo hace. La asíntota vertical informa que por alguno de los dos lados la curva, el gráfico de la función se pega a una recta vertical. No necesita ser de los dos lados. ¿Podría ser de los dos lados? Sí, podría ser de los dos lados, como en este ejemplo. Cuando x tiende a 1 por la derecha, la función se va a más infinito. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, la función se va a menos infinito. Eso significa, en términos de límite, que el límite es infinito, es decir, la función tiene una divergencia en x igual a 1 y tiene una asíntota vertical x igual a 1. ¿Cómo es la ecuación en general de las asíntotas verticales? Es de la forma x igual a una constante. ¿Esto qué significa? Que se reúnen todos los puntos del plano que tienen la primera coordenada x igual a ese número. No es una función, pero la función f de x, que es la que nos interesa, se pega a esa recta vertical. ¿Qué significa esto? Que si yo me aproximo infinitamente a 1, por la derecha, por la izquierda en este caso, o por la izquierda en este otro, el dibujo de la función es indistinguible de una recta vertical.
Y la que nos queda son las rectas asíntotas oblicuas, que son rectas, que no son ni horizontales ni verticales, es decir, son oblicuas, tienen una pendiente y una ordenada al origen. La pendiente es seguro distinto de cero, la ordenada al origen no sabemos, a las cuales la función f de x se pega como en el sentido que estábamos diciendo recién. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la variable es infinitamente grande, positiva o negativa, la función se comporta como si fuera una recta. O sea que si uno, una recta oblicua, si uno mira por allá lejos en el infinito, la función es indistinguible de una recta igual a a por x más b. La cuestión, gráficamente, por ejemplo, en este ejemplo de acá, esta función rosadita, cuando x tiende a más infinito, se va al infinito. O sea, el límite de la función es infinito, como lo es el de una recta. Ahora, ¿de qué manera esta función se va a más infinito? Y esta función tiende a parecerse a esta recta, 2x más 6. Por acá, cuando x tiende a más infinito, y por acá, cuando x tiende a menos infinito. Estos dibujos que puse acá, recién lo estaba pensando, pero era tarde para cambiarlos, no son muy felices en el sentido de que por ahí podrían dar la falsa impresión de que cuando una función tiene asíntota oblicua, la tiene cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito, y eso no es necesariamente así. Lo que pasa en el más infinito es independiente de lo que pasa en el menos infinito. Podría ser que una función tenga una asíntota oblicua, como vamos a ver en un ejemplo ahora, hacia más infinito, y una asíntota horizontal hacia menos infinito, o una asíntota oblicua hacia más infinito y una asíntota, y ninguna asíntota cuando x tiende a menos infinito. En el mundo de las funciones existen tres cosas, en el infinito digo, ¿no? Me estoy adelantando un poquito, pero lo voy a decir igual. O hay asíntota horizontal, o hay asíntota oblicua, o no hay nada. Y no hay nada puede ser un montón de cosas. Puede ser que no exista límite, o que el límite sea infinito, por ejemplo, cualquier función polinómica. Cualquier función polinómica crece infinitamente cuando x tiende a más infinito, crece o decrece, depende del coeficiente del término de mayor potencia, el signo de ese coeficiente, pero no necesariamente se pega a una recta, solamente las rectas se pegan a las rectas, que son rectas, ¿no? Bueno, entonces, la asíntota oblicua tiene esta característica, es una recta oblicua, en este caso tiene pendiente 2 y ordenada al origen 6, podría ser cualquier cosa, a la cual la función que no es una recta se pega infinitamente en el sentido de que cuando la variable crece infinitamente, la función es indistinguible de la recta. Es decir, se comporta como una recta, que a la larga esta cuenta que me da esta función, que bueno, en este caso no sé quién es, a la larga esta cuenta es lo mismo que hacer esta cuenta. Es decir, que el resultado de hacer esta cuenta es igual casi al resultado de hacer esta cuenta. ¿Qué tan igual o qué tan parecida? Y tanto como se me dé la gana, como cualquier límite. Acá está el ejemplo que quería mostrar. En este ejemplo tenemos una función que tiene varias asíntotas. Por ejemplo, cuando x tiende a menos infinito, el gráfico de esta función, que es la negrita acá, se pega al eje x. Es decir, que el límite es 0, por lo tanto hay una asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito, que es y igual a 0. También, cuando x tiende al 0 del eje x, cuando la variable tiende al 0 del eje x, ambos límites laterales son infinitos, por lo tanto, la función tiene asíntota vertical. Se me pasó una diapositiva. Tiene asíntota vertical, acá está, asíntota vertical, x igual a 0. Fíjense, acá hay una asíntota horizontal y igual a 0, que ocurre cuando x tiende a menos infinito. Una asíntota vertical x igual a 0, que ocurre cuando x tiende a 0 por la derecha y por la izquierda. Y después hay una asíntota oblicua, que se llama a por x más b. Bueno, en este caso particular b es 0 porque la asíntota está pasando por el origen, pero no importa, ya vamos a ver eso. Que es que la función se va a infinito, cuando x tiende a más infinito, pero se va como una recta. Entonces conviven en el gráfico de esta función
tres asíntotas diferentes en distintas situaciones. Cuando x tiende a menos infinito pasa una cosa, cuando x tiende a más infinito pasa otra, y cuando x tiende a cero pasa otra. Bueno. Acá dice, no entiendo por qué no se ve, asíntotas oblicuas, ¿cómo encontrarlas? Me voy a saltear y tenía un hermoso dibujito que es una función que hace así, y un rayo de luz que sale por ahí. En el PDF de la clase lo pueden ver. Bueno, cuando uno está en la situación en la que es posible que la función, piensen que nosotros acá estamos estudiando una función, vamos a ciegas estudiando una función. ¿Qué tenemos de la función? Una fórmula. Como voy a poner un ejemplo ahora. Uno tiene una fórmula de una función y se pregunta si esta función puede tener asíntota oblicua o no. ¿Cuándo tiene posibilidades de tener una asíntota oblicua? Cuando en el infinito, sea positivo o sea negativo, la función tiene límite infinito, sea positivo o sea negativo. Es decir, yo calculo el límite de la función cuando x tiende a más infinito, si me da infinito, tengo chances de que haya asíntota oblicua. Si me da menos infinito, igual. Después miro para el otro lado. Límite cuando x tiende a menos infinito, me da infinito, positivo o negativo, hay chances de que haya asíntota oblicua. Si el límite, o sea, yo estoy calculando los límites en el infinito de la función. Si el límite en el infinito es finito, o sea, yo calculo el límite, agarro la función, calculo el límite cuando x tiende a más infinito y me da un número, es asíntota horizontal. ¿Eso qué significa que dé un número, un límite en el infinito? Significa que la función se pega a una recta horizontal. Como todos los límites, el límite puede ser finito, infinito o no existir. Si no existe, no hay asíntota oblicua. Si es finito, hay asíntota horizontal. Entonces, la única posibilidad que me queda para la asíntota oblicua es que el límite sea infinito. Ahora, no siempre que hay límite infinito significa que hay asíntota oblicua. A ver, si hay asíntota oblicua, esta es una proposición condicional. Si hay asíntota oblicua, entonces el límite es de la función, cuando x tiende a infinito, es infinito. Es decir, tener límite infinito es una condición necesaria para la existencia de asíntota oblicua, pero no suficiente. ¿Alcanza con que el límite sea infinito? No. Es necesario que además la función se vaya al infinito como una recta. No de cualquier manera, no como una parábola, no como una cúbica, no como una exponencial, no como nada. O como un logaritmo, por ejemplo. El logaritmo también se va a infinito, pero se va a infinito de otra manera. Entonces, lo que vamos a buscar ahora son cuáles son las condiciones para, cómo hacemos para encontrar la asíntota oblicua y bajo qué condiciones la podemos encontrar. Estamos trabajando con una función, calculamos el límite, supongamos hacia más infinito, nos da infinito. Entonces decimos, bueno, podría haber una asíntota oblicua. Lo que hay que buscar para saber si hay asíntota oblicua es si existen los números A y B, que son pendientes y ordenadas al origen respectivamente, de una recta a la cual la función se pegue. Gráficamente, quiere decir esto, quiere decir que la diferencia para cada valor de x, yo voy a tener una imagen sobre la recta, a x más b, y una imagen sobre la función. Para que exista asíntota oblicua, esta diferencia entre la imagen que la función le da al valor de x y la imagen que la recta le da al valor de x tiene que tender a cero. ¿Se ve esto? ¿Se entiende gráficamente lo que estamos buscando? Voy a aprovechar para tomar agua. ¿Se entiende gráficamente lo que estamos buscando? Hola. Bueno, entonces quiero saber si, porque acá parte lo que voy a hacer. Es decir, bueno, lo que digo es,
Buscar una asíntota oblicua, repito. Buscar una asíntota oblicua significa buscar, si existe, porque no sabemos si existe, una recta a la cual la función se pega cuando x tiende a más infinito. ¿Qué estamos buscando cuando buscamos una recta? Siempre que la pregunta es una recta, la respuesta es a por x más b, ¿no? Entonces, si nosotros nos preguntamos, ¿existe una recta a la cual esta función se pegue infinitamente? Que eso significa todo lo que sabemos que significa, que es que cuando la variable crece infinitamente, la función es indistinguible de la recta. Si la respuesta es sí, la pregunta es, ¿cuánto valen entonces la pendiente de esta recta y la ordenada del origen? Es decir, ¿quién es esta recta? Esta recta es a por x más b. ¿Cuál es a y cuál es b? Y bueno, dependerá de la función. ¿Qué estamos haciendo conceptualmente cuando buscamos una, o sea, cuando una función tiene asíntota oblicua? ¿Qué estamos mirando? Para cada valor de x del dominio de la función, la función, que es la azul, le da una imagen, que se calcula con la fórmula de la función. Y la recta asíntota, la recta a por x más b, tiene otra imagen distinta, porque la recta y la función no son la misma cosa. Son infinitamente parecidas en algún momento, pero no son la misma cosa. Entonces, para cada valor de x, que está acá en el eje horizontal, yo tengo una imagen que está sobre la recta, que es cuánto vale la recta para ese valor de x, y una imagen sobre la función, que es cuánto vale la función para ese valor de x. Este segmentito rojo que está dibujado acá es la diferencia entre las imágenes de la función y la imagen de la recta. Eso es lo que dice en este rengloncito de acá. ¿Cuándo existe la asíntota oblicua? Cuando yo me voy alejando en el eje x hacia más infinito, y las longitudes de estos segmentitos, es decir, las diferencias entre las imágenes de la función y de la recta, tienden a cero. Si esto ocurre, significa que esta función y esta recta tienen imágenes infinitamente parecidas, si la diferencia entre estas dos cosas tiende a cero. ¿Está bien? Eso es lo que quería decir. Entonces, lo que queremos, en realidad, es averiguar cuánto tienen que valer A y B, que son respectivamente la pendiente y la ordenada al origen de la recta asíntota, para que la diferencia entre las imágenes de la función y las imágenes de la recta tienda a cero. Eso es lo que queremos hacer. ¿Ahora sí? Bueno, buenísimo. Ahora, acá tenemos un problema. Y el problema es que esto es una indeterminación infinito menos infinito. Y depende de quién es f y quién es la recta. Ahora, esta indeterminación, lo que vamos a hacer es un revoleo algebraico para que esta indeterminación, infinito menos infinito, deje de ser una indeterminación de este tipo. ¿Qué voy a hacer? Lo que hice acá fue sacar factor común en estos tres términos. Acá tengo f de x, a por x y b. ¿Qué hice? Saqué factor común x. ¿Dónde está x? X está explícitamente en este término, ¿no? Acá no está. Entonces, ¿qué hago para cuando quiero sacar un factor común de un término donde el factor común no está, o no sé si está, porque no sé quién es f de x, ¿no? Lo voy a poner como denominador. ¿Por qué? Porque yo debería escribir una cosa que cuando yo vuelva a distribuir, me vuelva a llevar a lo mismo que tenía. Entonces, fíjense que si tomo este x y lo multiplico por este término, me va a quedar x por f de x dividido x con x se simplifican y me queda f de x. Bien. X por a me queda a por x, que es lo que tengo acá, y x por b sobre x me queda b, x, b sobre x, simplifico los x y me queda b. Los signos. F de x tiene un signo positivo adelante,
Y este menos que está acá está afectando el paréntesis a x menos b, por lo tanto, este menos, si lo distribuyo, me va a quedar como menos a acá, y menos por más menos me queda menos b sobre x. Supongo que lo habrán visto esto el viernes con Gabriela, este recurso de sacar un factor común para transformar una resta en un producto es un recurso habitual para tratar las indeterminaciones. Este límite que es finalmente no es otra cosa que nosotros queremos que sea cero. ¿Cómo hacemos para que este límite sea cero? X se va al infinito, o sea que acá estamos fritos con esto. Si esto se va al infinito, la única posibilidad que tenemos para que este límite dé cero es que esto sea cero. ¿Está eso ahí? ¿Alguien se perdió? Lo que estoy pidiendo, lo que estoy diciendo es, a ver, vamos para atrás. Ahí. Este límite queremos que sea cero. ¿Por qué queremos que sea cero? Porque es la única manera de que la función y la recta se peguen, para que esta diferencia, vamos para atrás. Esta diferencia mide la longitud del segmento que separa la imagen de la función en el punto de la imagen de la recta en el punto X, ¿no? En cada punto X del dominio yo tengo una imagen por la función y una imagen por la recta, que no son iguales en general, a menos que la función sea la recta, en general estas cosas no van a ser iguales. Ahora, para que exista asíntota oblicua, yo quiero que esta diferencia tienda a cero. O sea, estoy preguntándome, ¿cuánto valen A y B para que esta diferencia tienda a cero? Si es posible, porque a veces no es posible. Entonces, para que eso sea así, lo que yo en realidad formalmente estoy pidiendo es que el límite de estas diferencias tienda a cero. Que el límite de estas diferencias tienda a cero significa, o sea, que el límite sea cero, significa que existen estos números A y B, de manera que esta diferencia se hace infinitamente pequeña. Eso quiere decir que esta función, la curva que representa esta función, se pega a la recta A por X más B. Es decir, que la pregunta acá no es cuánto vale el límite, la pregunta acá es cuánto valen A y B para que este límite valga efectivamente cero, porque es lo que me interesa. Si el límite vale otra cosa, no me interesa. Entonces, si uno mira, ahora vamos a retirarnos del problema de A y B y vamos a mirar ese límite. Ese límite es un límite indeterminado, infinito menos infinito. ¿Por qué es infinito menos infinito? Porque la recta se va a infinito y la función también. ¿Cómo hacemos para...? Lo que voy a hacer ahora solamente es reescribir esto. Yo ya sé que este límite quiero que valga cero, pero lo voy a reescribir, y lo voy a reescribir como reexpliqué recién, sacando factor común. ¿Por qué hago eso? Porque yo sé que este límite tiene que valer cero. Entonces, en un límite, para que el límite valga cero, este es un límite, sigue siendo un límite indeterminado, pero como el primer factor es infinito, X se va al infinito. ¿No? Si X va a infinito, X va a infinito, dice acá. Para que este producto, si existe alguna posibilidad de que este producto dé resultado cero, tiene que ser obligatoriamente cero esto, y esto tiene que tender a cero más fuerte, más rápido de lo que esto tiende a infinito, para que el resultado sea cero. Entonces, yo ya sé que el límite... ¿Cuál es mi pregunta acá? ¿La pregunta es el límite? No, el límite vale cero. La pregunta es, ¿cuánto valen A y B para que esto ocurra? Si es posible que ocurra. Entonces vamos a mirar este pedacito de acá del límite. Este pedacito de este límite, ¿cómo tienen que ser elegidos A y B para que este límite tienda a cero? En este límite de acá, en el cachito de acá adentro, en este corchete o mega paréntesis que hay acá, dice f de x dividido x menos a menos b sobre x. Y la variable x tiende a infinito. ¿Qué sabemos acá de esto? De lo que sabemos de límites. Sabemos que este cocientito, a ver, ¿a cuánto tiende este cociente cuando x tiende a infinito? El cociente b sobre x. Muy bien, tiende a cero. Esto
tenemos una constante dividido por otra es infinitamente grande, este cocientito tiende a 0. ¿A cuánto tiende A cuando X tiende a infinito? Es una pregunta fácil, pero tramposa. No. ¿Cuánto vale A? Supongamos que A valga 2. No. Ni infinito ni 0. ¿Qué es A? Es una constante. ¿Depende A de X? No. Entonces, ¿qué le pasa a A cuando X tiende a infinito? Ni se mosquea. A sigue valiendo A. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo cuando calculamos límite? Nos estamos preguntando cómo varían las imágenes de algo cuando la variable crece infinitamente. Y si ese algo vale siempre lo mismo y no le importa cuando valga X, ¿qué le va a pasar cuando X tiene infinito? Nada, va a seguir valiendo A. Entonces, en este límite, este cocientito tiende a 0, como bien dijo Agustina hace un ratito. Entonces, si ese término, el tercer término tiende a 0, ¿cómo hacemos para que esto dé 0 si esta cosa de fija y vale A? Lo que tiene que ocurrir es que para que esto tienda a 0, tengo 3 cosas restadas. La primera, la última, tiende a 0. Entonces la otra resta tiene que tender a 0, porque si esta resta no tiende a 0, el resultado no es 0. Yo quiero que el resultado sea 0. ¿Y qué tiene que pasar para que este resultado sea 0? ¿Qué es lo único que varía acá? No, ni hace falta. ¿Qué es lo único que varía acá? Este término, este cocientito de acá es lo que varía. A está fijo, A vale siempre A. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que la resta entre esto y A valga 0? Que esto se parezca cada vez más a A, para que esta diferencia tienda a 0. Entonces, lo que tiene que pasar es que el límite de este cociente menos A tiende a 0, lo cual es lo mismo que decir que el límite del cociente sea A. Si este cociente tiende a A, este límite es 0. Y volviendo para atrás, se cumple esto. Es decir, lo que acabamos de hacer es deducir cuál es la fórmula para calcular la pendiente de la asíntota oblicua, si es que esta pendiente existe. Recapitulando un poquitito. ¿Qué se tienen que acordar ustedes? Esto. Ni siquiera se lo tienen que acordar porque lo van a tener anotado en su cuaderno. Pero me interesa que conceptualmente entendamos de dónde sale esto. Tenemos una función cuyo comportamiento desconocemos y nos preguntamos si será posible que esta función se comporte como una recta. ¿Qué hacemos para hacer eso? Necesitamos buscar si existen. No sabemos si existen, vamos a ver. Vamos rumbo a ver si existen. La pendiente y la ordenada del origen de una recta a la cual esta función se parezca infinitamente. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el límite de la diferencia entre la función y la recta. El límite de la diferencia entre la función y la recta, como cualquier límite, puede ser 3 cosas, o es finito, o es infinito, o no existe. A nosotros nos interesa no solo que sea finito, sino que además sea 0. ¿Cómo hacemos para que sea 0? Lo que estamos haciendo es forzar a que este límite sea 0, es lo mismo que forzar a que la función dividido x sea a. Acá hay una cuestión también, si uno quiere, de proporciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo al hacer este cociente? Estamos diciendo que la función es a veces más grande que x, nada más. Es decir, que si yo comparo esta función con una función de pendiente 1, esta función tiene pendiente a. Es lo que estamos diciendo. Pendiente quiero decir en términos de límite, ¿no? Porque no es que tiene pendiente, la función no tiene una pendiente como una recta.
pero en el infinito se parece muchísimo a una recta de pendiente A. Entonces, si este límite, vuelvo a los límites, este límite puede ser finito, infinito, no existir. Si este límite del cociente entre la función y x es finito, esa es la pendiente de la asíntota oblicua. Si este límite es infinito, la función no tiene asíntota oblicua. Si este límite no existe, la función no tiene asíntota oblicua. El único caso en que la función tiene asíntota oblicua es cuando el límite de este cociente es una constante. Y esa constante es la pendiente de la recta asíntota. Entonces, ya sabemos cómo calcular A, que tenemos que resolver este límite. Si ese límite es finito, tenemos asíntota oblicua. Nos queda calcular B. Volvemos al planteo anterior, que es el límite de la diferencia entre la función y la recta tiene que ser 0. Conocemos la función, conocemos la recta, y nos preguntamos cuánto vale B para que esto sea 0. Y volvemos a la misma cuenta de hoy. Este límite, ¿qué es lo que depende acá de x? Todo esto. Esta resta depende de x. Esto vale b, siempre. El límite cuando x tiende a infinito de esto es b. Entonces, si este número está fijo, ¿cómo hacemos para que esta diferencia tienda a 0? Y necesitamos que este primer pedacito tienda a b. Si lo segundo tiende a b, para que la resta, si lo segundo es b, para que la resta tienda a 0, lo primero tiene que tender a b. Por lo tanto, para calcular la ordenada al origen, una vez que uno tiene la pendiente, tenemos que calcular el límite de la diferencia de la función menos a por x. A ver si logro que se piense esto geométricamente. ¿Qué dice acá? ¿Quién es a por x? A por x es una recta de pendiente a que pasa por el origen. Si esta función f de x se pega a la recta a por x más b, se pega a una recta que está separada del origen en b unidades. Es decir, que por eso este límite da la ordenada al origen. Todo esto que estamos haciendo acá y que les voy a mostrar ahora como ejemplo, necesita de que ustedes sepan calcular límites indeterminados, porque todos estos límites son indeterminados, la mayoría en general, ¿no? Los límites que uno calcula cuando calcula asíntotas, en general, uno se enfrenta a límites indeterminados, que fue lo que vio Gabriela el viernes, que supongo que grabó la clase, no sé si todavía ya está subida la clase o no. O sea que antes de ponerse a calcular asíntotas, tienen que mirar las técnicas de cálculo de límite, que es lo que les va a permitir calcular o resolver los límites indeterminados. Voy a poner un ejemplo. Voy a resumir primero, antes de poner el ejemplo. Tenemos, como siempre, para un límite en el infinito, tres posibilidades. O es finito, o no existe, o es infinito. Siempre que calculamos, fíjense que estoy calculando el límite cuando x tiende a más infinito. Lo mismo va a pasar cuando tiende a menos infinito, pero vamos a mirar para el más infinito. Agarro la función, calculo el límite. Me puede dar finito, infinito o no existir. Siempre. Por más que sea indeterminado, o sea, cuando yo calculo el límite es indeterminado, resolver la indeterminación significa tomar una decisión respecto de esto. Este límite que es indeterminado, cuando yo calcule el límite, ¿qué me va a dar? ¿Finito, infinito o no existir? Si el límite es finito, ya sé que existe asíntota horizontal, y la asíntota horizontal es el resultado del límite. Si el límite no existe, no hay asíntota en el infinito, nada, ningún tipo de asíntota. Es ejemplo de esto la función, cualquier función trigonométrica, ¿no? Por ejemplo. Ahora, si el límite es infinito, hay una posibilidad de que haya asíntota oblicua. ¿Es obligatorio? No. ¿Es posible? Sí. Todo esto que acabo de decir, como dije recién, ocurre tanto cuando x tiende a más infinito como cuando x tiende a menos infinito. Y lo que pase en el más infinito es independiente de lo que pase en el menos infinito. Muchas veces, pero también infinitas veces no, infinitas veces sí, infinitas veces no, las funciones se comportan parecido para el más infinito o el menos infinito. A veces sí, a veces no. Pero hay que analizar los dos separadamente. Uno puede decir, bueno, como esta función es una función polinómica,
pasa lo mismo para acá que para allá, por ejemplo. Pero hay que hacer los análisis por separado. ¿Qué pasa si este límite es infinito? Tenemos nuevamente tres posibilidades. O este límite es el límite del... ¿Cómo hacemos para averiguar si es asíntota oblicua? Tenemos que hacer el límite del cociente de la función dividido x. Este límite de f de x dividido x puede ser finito, infinito, no existir. Si es infinito o no existe, listo, no hay asíntota oblicua, terminamos. Pero si el límite es finito, esa es la pendiente de la asíntota oblicua. Entonces tenemos que buscar la ordenada del origen. ¿Cómo lo buscamos? Haciendo el límite de esta diferencia, f de x menos a por x. El resultado de ese límite es la ordenada del origen. Esto respecto de los límites en el infinito. Ah, ahí está. Ahora, ¿dónde buscamos las asíntotas verticales? Y bueno, en puntos donde exista uno de los dos límites laterales, por la izquierda o por la derecha de algún punto, infinito. Entonces, en el más infinito y en el menos infinito están las asíntotas horizontales y oblicuas, si existen. Las asíntotas verticales están en puntos donde hay una divergencia, es decir, donde la función tiene límite infinito, ya sea por la derecha o por la izquierda de x igual a. Ejemplo. Tenemos esa función y queremos calcular, averiguar si tiene asíntotas, y si tiene, ¿cuáles son? Es decir, estamos pensando en cómo será el dibujo de esta función en el más infinito, en el menos infinito y por algún lado de por ahí. ¿Cuáles son los candidatos a buscar para buscar asíntotas oblicuas? Para buscar las asíntotas oblicuas, los candidatos son el más infinito, oblicuas, perdón, no dije nada. Para buscar asíntotas, ¿qué límites tenemos que calcular? En el más infinito, en el menos infinito y en algún punto. ¿Qué punto? Y bueno, los candidatos son donde la función tiene un cero en el denominador, por ejemplo, ¿no? Porque si tenemos, ya sabemos de cálculo de límites, y si tenemos ceros en el denominador, posiblemente el cociente diverja. Eso ya lo sabemos de antes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el dominio de esta función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Esto ya lo tienen que archi saber. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Qué cuentas no puedo hacer cuando busco las imágenes de esta función? Exacto. Si x vale 2, no puedo hacer la cuenta. No importa que haya en el numerador, no puedo hacer la cuenta. Entonces, lo que tenemos que evitar es que el denominador sea 0. Por lo tanto, el dominio son todos los reales menos el 2. El resto de las veces puedo hacer la cuenta siempre. ¿Qué me va a dar? Y no sé, tengo que hacer la cuenta. Reemplazo arriba, reemplazo abajo y siempre voy a poder hacer el cociente. ¿Cuándo no puedo hacer la cuenta? Cuando el denominador es 0. Entonces, 2 está excluido del dominio. Ese candidato, ese número, es el candidato para una asíntota vertical. ¿Qué tiene que pasar para que haya una asíntota vertical ahí? Que cuando x tiende a 2 por la derecha o por la izquierda, o en el sentido lógico, este o ambos, no importa, uno de los límites sea infinito, por lo menos uno de los límites sea infinito. Entonces lo que vamos a hacer es calcular los límites. A ver, calculémoslo. ¿Cómo hacemos para calcular este límite? Lo que vamos a hacer primero es hacer el límite a 2 cuando x tiende a 2 por la izquierda. Ya sabemos que en el denominador tenemos un 0, pero tenemos un 0 si x vale 2. Cuando x tiende a 2 por la izquierda, x toma valores infinitamente próximos a 2, pero menores que 2. ¿Por qué me importa esto de que es menores que 2? Porque esta resta, si este número es más chico que 2, y yo a 2 le resto un número muy chiquitito, muy cerca de 2, pero más chico, esta cuenta me va a tender a 0, pero por valores positivos. Esta cuenta va a dar positiva.
No importa si es muy cerquita de 0. ¿Y qué va a pasar en el numerador? Y hagamos la cuenta. 2 menos 2, 0, menos x al cuadrado sería 4. Me quedaría menos 4 en el numerador. El numerador no hay ningún problema, ¿verdad? Menos 4. El denominador da 0, pero no da 0. Porque cuando yo me acerco a 2 por la izquierda, la diferencia entre x y 2 es infinitamente próxima a 0, pero no es 0. Porque x es más chico que 2. Infinitamente próximo, pero más chico que 2. Entonces tenemos un numerador que tiende a menos 4. ¿Alguien se perdió de por qué el numerador tiende a menos 4? Bueno, yo sabía, por eso pregunto. Bueno, a ver, ¿cómo hago para saber? A ver, ¿de qué parte, Julieta, te perdiste? Voy para atrás, acá. Ah, bueno, yo tengo que hacer esta cuenta. Volvamos un poco para atrás. Acá. Yo tengo que hacer esta cuenta. Esta cuenta la puedo hacer siempre, excepto si x es 2. Si x es 2 estoy frita, porque no puedo dividir por 0. Entonces, ¿puedo hacer la cuenta en 1,99? Sí. ¿Cómo hago? 2 menos 1,99 menos 1,99 al cuadrado. Dividido 2 menos 1,99. ¿Qué me da eso? Me da un número dividido otro número que no es 0. Acá me da 0,01. Acá me da algo, no sé. Y la imagen de 1,99 es el resultado de esa división. Entonces, como yo sé que no puedo hacer la división por 0, el 2 queda excluido del dominio. ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? A ver, Nadia. Ah, por ejemplo, cualquiera agarro. ¿Qué no puedo agarrar, Nadia? El 2. No puedo agarrar el 2. Puedo agarrar el 1, puedo agarrar el 7, puedo agarrar el menos 10, puedo agarrar el 1500, puedo agarrar el 1,99999. Lo que no puedo agarrar es 2. Lo que estoy queriendo señalar es que yo puedo hacer la cuenta con cualquier número menos con 2. ¿Cuánto me va a dar cuando x vale 1? Y me va a dar 2 menos 1 al cuadrado sobre 2 menos 1. O sea, así se hace la cuenta. Y es por eso que elegí, ahora te muestro por qué elegí 1,99. El 2 no lo puedo agarrar. ¿Qué significa calcular el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda? Significa preguntarme, ¿cuánto vale esta cuenta, esta división? Cuando x está cerquita de 2, ya sabemos que no puede valer 2, está cerquita de 2, pero por la izquierda. ¿Qué significa que esté por la izquierda? Significa que x es más chico que 2. Por ejemplo, 1,99, por ejemplo, 1,97, por ejemplo, 1,999532. Cualquier cosa que sea 1, algo muy parecido a 2, pero no es 2. Si no es 2, yo puedo hacer la cuenta, ¿no? ¿Cómo hago la cuenta? Reemplazo x acá, 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 acá y acá, y la cuenta me va a dar un número. Entonces, pero, si yo estoy cerquita de 2, ¿qué va a pasar con este numerador? A ver, ¿cuál es el gráfico de la función que está en el numerador? No de la función cociente, ¿no? De lo que hay, ¿qué hay en el numerador? La pregunta es, ¿cuál es el gráfico de esta cosa que está acá en el numerador que se llama 2 menos x cuadrado? Muy bien, es una cuadrática. O sea, el gráfico es una parábola, ¿no? ¿Qué pasa con esta parábola cuando x, que es la variable de la parábola, olvidémonos del cociente, se acerca a 2? Voy a tener 2, este 2 está fijo, menos 2, algo que se acerca a 2, esta diferencia da casi 0, y acá voy a tener 2 al cuadrado, algo que es casi 2 al cuadrado, casi 2 al cuadrado es casi 4, ¿no es cierto? Entonces voy a tener 2 menos 2
menos casi 2, casi 0. Menos casi 4, y 0 menos casi 4 me queda casi menos 4. Eso es lo que quiero decir. No sé si ahí se entendió. El numerador tiende a menos 4 porque esta cuenta se acerca a menos 4 cuando yo me acerco a 2. Hagan la prueba. Fíjense, yo no la voy a hacer porque no tengo la calculadora acá, pero fíjense con 1,999. 2 menos 1,999 da 0,001. O sea, casi 0. Menos 1,999 al cuadrado, que alguien haga la cuenta, eso da casi 4. Entonces voy a tener 0,001 menos algo que se parece mucho a 4, me va a quedar parecido a menos 4. Reemplazo, porque acá no tengo problema en reemplazar. Yo puedo reemplazar en este límite x por 2, acá arriba en el numerador, porque en el numerador no tengo problema. Si x se acerca a 2, esto se acerca a 4, a menos 4. ¿Estamos ahí? ¿Alguien se quedó perdido aún en el ¿por qué el numerador tiende a 4? Yo digo esto. Bueno, me avisan si alguien se perdió acá. En el numerador, esta cuentita se acerca a menos 4 porque agarren después una calculadora y fíjense que efectivamente cuando x, yo hago una tablita de valores cada vez más cerquita de 2, pero más chicos que 2, ¿no? Estoy en el lado izquierdo de 2. Este numerador toma valores cada vez más cerquita de menos 4. Pero el problema no está ahí. El problema está en que el denominador tiende a 0. Entonces tengo un numerador que tiende a menos 4, porque esa cuenta se acerca a menos 4, y un denominador que tiende a 0, pero con la particularidad de que la diferencia esta tiende a 0 tomando valores positivos. ¿Por qué lo sé? Porque x es más chico que 2. Entonces, si yo a 2 le resto algo que es más chico que 2, por más que esa diferencia se vaya a 0, va a ser positiva. Es decir, esta resta es cada vez más cercana a 0, pero más grande que 0. Entonces tengo el límite de un cociente de polinomios donde el numerador tiende a menos 4 y el denominador tiende a 0 por valores positivos. ¿Cuánto vale ese límite? Pregunta número 1. ¿Es un límite indeterminado? ¿Es un límite indeterminado? Repito la pregunta. Tengo un límite de un cociente donde el numerador tiende a menos 4 y el denominador tiende a 0. De todo lo que ya sabemos de límites, ¿podemos decir si ese límite, cuánto vale ese límite o es un límite indeterminado? Esa es la pregunta. No es indeterminado, perfectamente. El límite es menos infinito. ¿Por qué? Porque el numerador tiende a una constante y el denominador tiende a... No, Julieta. Tenemos acá una cosa infinitamente parecida a 0, por ejemplo, 0,000001, y acá una cosa parecida, infinitamente parecida a menos 4. Como el denominador tiende a 0, el cociente diverge. Sí, claro que es verdad. No, no es indeterminado, no te había visto, mira. Gianfranco, no te había visto que habías dicho indeterminado. No es indeterminado. El límite este es menos infinito. Dos cosas. Es menos infinito porque el numerador es negativo y el denominador es positivo. La regla de los signos acá vale para siempre. Y es infinito, o sea, es negativo el infinito porque el numerador es negativo, el denominador es positivo. Y es infinito porque el numerador es constante y el denominador es 0. Esa ley de numerador que tiende a constante, denominador que tiende a 0, la vimos cuando vimos sucesiones y la vimos cuando vimos límite de funciones. Así que esa la tienen que... Bueno, está bien, acá no pasa nada, acá vale todo, pueden decir cualquier cosa, el problema no es acá, el problema es parcial, decir cualquier cosa, acá sí. Bueno,
Listo, hay asíntota vertical y la asíntota vertical es x igual a 2. Listo, yo no debería necesitar hacer más nada, pero como veo que esto presenta alguna dificultad, voy a calcular el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, por la duda. ¿Qué quiere decir el límite cuando x tiende a 2 por la derecha? Que yo estoy acercándome con valores muy próximos a 2, con la variable x, se vale algo muy parecido a 2, recontra parecido a 2, pero más grande. Es decir, por ejemplo, 2,000001. ¿Qué va a pasar con el numerador cuando x tiende a 2? Es decir, ¿cuánto vale esta cuenta cuando x se acerca a 2? Y se va a seguir acercando a menos 4, porque ¿qué cambia acá si estoy por la derecha y por la izquierda en la parábola? Imagínense, esta parábola es así, ¿no? Yo me acerco a 2 por acá, y bueno, las imágenes se acercan a menos 4 por acá y por acá, listo. ¿Qué es lo que cambia acá? El denominador, que sigue tendiendo a 0, pero como x es más grande que 2, esta diferencia tiende a valores infinitamente próximos a 0, pero negativos, porque yo a 2 le estoy restando algo que es un poquitito más grande. Entonces esta diferencia, si bien se acerca a 0, es negativa. Y entonces, ¿acá qué tenemos? Tenemos un límite del numerador tendiendo a menos 4, el denominador tendiendo a 0. ¿Qué pasa con ese límite? Ahora te podés lucir, Gianfranco. ¿Es indeterminado este límite? ¿Es indeterminado este límite? Te estoy preguntando si este límite es indeterminado, antes de seguir con el que sigue. No, no es indeterminado porque es igual que el de recién, es un límite. Numerador tiende a una constante distinta de 0, denominador tiende a 0, el límite no es indeterminado. ¿Qué sabemos de este límite? Que es infinito, listo. Numerador constante distinta de 0, denominador 0, límite infinito. ¿Podemos decir algo del signo de ese infinito? Es positivo. ¿Por qué es positivo? Por la regla de los signos, porque el numerador es negativo y el denominador es negativo. Entonces, si hago el cociente entre dos cosas negativas, la cuenta va a dar positiva, infinitamente grande en este caso, pero positiva. Es decir, que este límite es más infinito. Esta función tiene una asíntota vertical en x igual a 2, que quiere decir que x igual a 2 es una recta que pasa por el 2 del eje x, una recta vertical que pasa por el 2 del eje x. Por la derecha de 2, la curva se va a pegar hacia arriba y por la izquierda de 2 se va a pegar hacia abajo, como en 1 sobre x, pero en el 2. ¿No? Bueno. ¿Hay algún lugar más donde yo podría buscar una asíntota vertical? ¿Algún lugar más donde yo sospeche que este límite podría dar infinito? Lo voy a repetir en términos en tonada de pregunta. ¿Existe algún otro punto donde yo tendría la sospecha de que el límite podría dar infinito? ¿El límite de la función cuando x tiende a algún número? ¿Existe otro número en el cual yo tenga sentido hacer este cálculo? Cri, cri. Sí, pero la asíntota horizontal, Valentín, es cuando x tiende a infinito. Yo pregunto, ¿hay otro número x donde los límites laterales podrían dar infinito? ¿Qué necesito para que el límite dé infinito? Necesito un denominador cero, queridos. Entonces, el único caso donde el denominador, donde el cociente tendría la posibilidad de dar infinito, es cuando se hace cero el denominador. Y este denominador se hace cero ahí, listo. El resto de las veces no vale cero. Entonces, el resto de las veces es imposible que el límite me dé cero. Entonces, yo podría analizar el límite cuando x tiende a 1, sí, pero no me va a dar infinito. ¿Puedo analizar el límite cuando x tiende a 8? Sí, pero no me va a dar infinito. El único lugar donde podría darme infinito es cuando x tiende a 2.
Entonces, listo, no hay más asíntotas verticales. ¿Dónde busco las asíntotas verticales? En los lugares donde la cuenta potencialmente podría dar infinito. Y para eso necesito un cero en el denominador. Podría ser que el resultado del límite no sea infinito, ¿no? Podría ser que pase alguna cosa, que, como las que habrán visto con Gabriela, una indeterminación 0 sobre 0, que finalmente no dé como resultado un límite infinito, pero es ahí donde tengo que buscar, ¿no? Bueno, y ahora sí, como dijo Valentín, vamos a evaluar límites en el infinito. ¿Para qué hacemos esto? Porque es ahí donde están las asíntotas horizontales o las oblicuas. ¿Dónde las busco? En el infinito positivo y en el infinito negativo. Cuando calculo el límite cuando x tiende a infinito, ¿qué tengo? Acá tengo un polinomio de grado 2 que se va al infinito, acá tengo una recta que se va al infinito. Tengo una indeterminación infinito sobre infinito. Yo acá les puse el signo, porque esto ya lo sabemos, porque lo sabemos de las funciones cuadráticas. Si el coeficiente de x cuadrado es negativo, esto se va a menos infinito. Si la pendiente de la recta es negativa, esto se va a menos infinito. Pero no importa mucho, porque esto es una indeterminación infinito sobre infinito. ¿Cómo hago para resolver esta indeterminación? Acá sí estoy con una indeterminación. ¿Qué herramienta tengo para calcular, resolver esta indeterminación? Es decir, para saber si este límite, a pesar de que es infinito sobre infinito, el resultado es finito o no. ¿Qué hago? Muy bien, 10. Divido por la mayor potencia. ¿Cuál es la mayor potencia acá? Es x al cuadrado. ¿En qué consiste la técnica de dividir por la mayor potencia? Sí, consiste en dividir numerador y denominador todos los términos por x al cuadrado. Es decir, reescribir este límite así. Dividir esto dividido x cuadrado, esto dividido x cuadrado, esto dividido x cuadrado, esto dividido x cuadrado, esto dividido x cuadrado. De estos límites, ya sabemos, porque ya estamos cancheros con esto, que todos los cocientes que tengan la forma constante dividido algo que tiende a infinito, tienden a cero. O sea, esto tiende a cero, esto tiende a cero, esto es menos 1, porque esto no depende de x, esto tiende a cero y esto tiende a cero. Es decir, que en este límite, que era indeterminado, tenemos, aplicando la técnica de dividir por la mayor potencia, un numerador que tiende a menos 1 y un denominador que tiende a 0. Por lo tanto, si el numerador, lo mismo que antes, hoy, que estábamos calculando el límite en 2, ahora lo estamos haciendo en infinito, y tenemos un numerador que tiende a menos 1 y un denominador que tiende a 0. Esa cuenta, algo que tiende a menos 1 dividido lo que tiende a 0, es infinitamente grande. Es infinitamente grande y positivo porque el numerador es negativo y el denominador es negativo. ¿Esto se entendió? ¿Esto que hice acá? Bueno, a ver. Acá hay varias cosas, Gianfranco. Número 1, a ver, sería esto. Nos enfrentamos a un límite indeterminado y tenemos que tomar una decisión. ¿Qué significa tomar la decisión? Decidir si este cociente tiende a infinito, tiende a una constante o el límite no existe. ¿Cómo hacemos? Tenemos la técnica de dividir por la mayor potencia, que es lo que acabo de explicar. Una vez que aplicamos la técnica, supuestamente resolvemos la indeterminación. ¿Qué quiere decir eso? Nos enfrentamos a otra cuenta equivalente a la anterior, pero que no es indeterminada. ¿Qué tenemos en esta cuenta? Tenemos una suma, resta, no importa, de fracciones con numeradores constantes y denominadores infinitamente grandes. Cosa que ocurre en este término y estos dos de abajo. Todos esos cocientes tienden a cero. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo una cosa constante por un número cada vez más grande. Imagínate que esto es 1.000.000, ponele que, o sea, 2 dividido 1.000.000 es así chiquitito, 2 dividido 1.000.000.000 es así chiquitito. Cuanto más grande es x, la división 2 dividido ese número al cuadrado va a ser cada vez más cercana a 0. Por lo tanto,
la cuenta esta de acá arriba me va a dar algo que se acerca a 0, algo que se acerca a 0, y esto que vale menos 1 porque no depende de x. Acá, esto es importante en el cálculo de límites. Lo único que varía es lo que depende de x. Lo que no depende de x es constante. O sea, esta cuenta es independiente de cuánto valga x, el menos 1. Lo primero se acerca a 0, lo segundo se acerca a 0, lo tercero vale menos 1. Entonces, si yo a menos 1 le estoy sumando y restando una cosa que es casi nada, esto me va a quedar menos 1, infinitamente próximo a menos 1. ¿Qué pasa en el denominador? Tengo dos términos que tienden a 0. Si en esta cuenta, el denominador este es casi 0, perdón, esta fraccioncita es casi 0, y esta fraccioncita es casi 0, esta cuenta es casi 0, ¿no? Eso respecto de la técnica de dividir por la mayor potencia. Ahora tenemos, globalmente, un numerador que tiende a menos 1, es decir, que tiende a un valor distinto de 0. Un denominador que tiende a 0. Entonces, ese cociente sabemos que va a ser infinitamente grande, en valor absoluto. Lo que no sabemos es el signo. ¿De dónde deducimos el signo? De la regla de los signos. Si el numerador es negativo y el denominador es negativo, la cuenta es infinitamente grande y positiva. Por lo tanto, a ver, Julieta. Porque x al cuadrado es mucho más chiquito que x. Entonces, esta cuenta, 2 sobre x al cuadrado, imagínate solamente con x igual a 10. No hace falta hacer cuentas con números muy grandes. Acá tenemos 0,02 y acá tenemos 0,1. Este número es más grande que este, siempre. Siempre no, pero bueno, cuando x tiende a infinito, 1 sobre x es más grande que esto. Entonces la cuenta, o sea, al número positivo le estoy restando un número más grande. Entonces esta cuenta, si bien tiende a 0 por valores negativos. Fíjate que, suponete, con 100 tenemos 2 dividido 10.000 menos 0,01. Entonces este número, o sea, tenemos 0,0002 menos 0,01. Esta cuenta va a dar negativa por eso. No sé si te aclaré algo o te tiré un salvavidas de plomo ahí. Bueno, ¿y qué pasa en el menos infinito? En el menos infinito pasa exactamente lo mismo, hacemos las mismas cuentas y llegamos a la misma, casi la misma conclusión, y acá quizás te aclare las cosas, Julieta. En el denominador, acá, el numerador tiende a menos 1 porque no cambió nada. Esto es infinitamente grande, esto es infinitamente grande, se va a esto a 0 y esto tiende a menos 1 porque lo que manda acá es el menos 1. En cambio, en el denominador tengo cosas, las dos cosas tienden a 0. O sea, ya sé que el denominador tiende a 0, pero como x tiende a menos infinito, esta cuentita va a dar negativa. Si yo resto una cosa negativa, estoy sumando, pero estoy sumando casi nada. O sea, a casi nada le sumo casi nada, me da casi nada positivo. Por lo tanto, este límite es, acá me equivoqué, no me equivoqué nada, es menos infinito. Es negativo el numerador, denominador positivo, el cociente es negativo y el límite es infinito. No hay asíntota horizontal. O sea, analizando para allá y analizando para allá, la función esta no se pega a una recta horizontal. Listo, no hay asíntota horizontal. Tenemos una vertical en x igual a 2 y tenemos no tenemos horizontal. ¿Podría haber oblicua? Y sí. Podría haber oblicua en tanto esta función se pegue a una recta. ¿Cómo hacemos para saber si se pega a una recta? Tenemos que calcular, averiguar cuánto vale la pendiente. Si existiera la asíntota oblicua, este límite debería ser finito. Es la pendiente de la recta asíntota. Es decir, vamos a calcular este límite, el límite de la función dividido x, y ver que efectivamente ese cociente es finito. Si no es finito, no hay. Entonces, hacemos la cuenta. ¿Qué hago? A la función, que la tengo acá arriba, la divido por x. Y usando la regla de cociente de fracciones que les conté el otro día, es hacer a dividido b. A sobre b, que es la función.
dividido x, que es el denominador, se haría así, a por 1, a, b por c acá abajo. Es decir, que esta x de este denominador que estoy poniendo acá está al mismo nivel que el denominador de la función. Después van y hacen una cuentita con fracciones y se convencen. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un numerador que es el numerador que teníamos y un denominador que es un polinomio de un grado más que el que teníamos antes, que es 2x menos x cuadrado. Entonces, ya sabemos que el numerador tiende a infinito y el denominador tiende a infinito, porque si tenemos un polinomio dividido un polinomio, el cociente es infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué hacemos acá para resolver esta indeterminación? De vuelta, dividimos por la mayor potencia. ¿Cuál es la mayor potencia ahora? ¿Cuál es la mayor potencia ahora? Sigue siendo x cuadrado. La mayor potencia sigue siendo 2. Porque el denominador voy a tener 2x cuando distribuye acá y x cuadrado acá. ¿En qué cambian las cosas? En que cuando divida por la mayor potencia numerador y denominador, me va a quedar 2 sobre x, el numerador me va a quedar igual. 2 sobre x cuadrado menos 1 sobre x y menos 1. Y en el denominador, cuando haga 2x, 2 por x, me va a quedar 2 por x dividido x cuadrado, me va a quedar 2 sobre x. Y x por x, que me queda menos x al cuadrado, dividido x al cuadrado, me queda menos 1. Entonces, como numerador y denominador tienden a menos 1, listo, el límite es finito y vale 1. Ya está, hay oblicua. Hay vertical, no hay horizontal y hay oblicua. Una cosa que es lógica, pero que la tengo que decir por si alguien no se aviva, no pueden convivir en una misma función una asíntota horizontal y una oblicua para el mismo lado, ¿no? O sea, si vamos para allá, o se pega a una recta vertical, o se pega a una recta horizontal, o se pega a una recta oblicua, o no se pega a nada, pero no se puede pegar a una horizontal y a una oblicua. Entonces, si hay horizontal, no hay oblicua. Si hay oblicua, no hay horizontal. Puede ser que no haya ninguna de las dos, pero no pueden estar las dos juntas. Una vez que tenemos la pendiente, sí hay oblicua. Entonces nos toca buscar la ordenada al origen. ¿Cómo hacemos? Hacemos el límite de la diferencia entre la función y esa recta de ordenada al origen 0. Y acá estamos en otro problema, mega problema, que tampoco es un problema porque se resuelve fácil, que es indeterminación, infinito sobre infinito menos indeterminación, menos infinito. O sea, tengo infinito sobre infinito menos infinito. Pero esto se resuelve recontra fácil porque, ¿cómo hacemos para resolver una indeterminación? Tengo un cociente de fracciones acá y una cosa acá, un término acá. ¿Cómo hacemos para deshacernos del problema de este infinito menos infinito? Esto lo vieron el viernes con Gabriela. ¿Cómo hacemos? ¿Qué puedo hacer algebraicamente para deshacerme del problema de la resta? Esa. Más o menos. Sacar como un denominador, chicas. No, el conjugado no. Sacamos como un denominador, que creo que es lo que querés decir con factorizar o incluir a x en el numerador. Eso es. Vamos a hacer una única fracción. Acá tengo una fracción y una cosa, que también es una fracción porque tiene denominador 1. O sea, tengo una resta de dos expresiones algebraicas con distintos denominadores. ¿Cómo hacemos para transformar eso en una única fracción? Porque si tuviéramos una única fracción, resolvemos como antes, así, con dividir por la mayor potencia. ¿Cómo hacemos acá para transformar esto en una única fracción? Sacamos denominador común. ¿Cómo se saca el denominador común? Entre 2 menos x y 1 es 2 menos x, ¿verdad? Entonces, reescribimos esto como el límite cuando x tiende a infinito, porque estamos haciendo eso, de
una nueva fracción que tiene denominador común 2 menos x, donde el numerador que corresponde a la primera parte es este que ya teníamos, menos x, que es este segundo, multiplicado por este denominador. Es calcular denominadores, hacer una suma de fracciones de como un denominador diferente. Se hace así. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Aplicamos propiedad distributiva, acá, sacamos este paréntesis y juntamos lo que podemos juntar. ¿Qué vamos a tener? 2 menos x cuadrado menos 2x más x cuadrado, ¿verdad? Cuando aplicamos propiedad distributiva acá. Finalmente, este límite me queda, acá apliqué propiedad distributiva, fíjense, ojito con el signo, acá, este menos x por 2 me queda menos 2x, menos x por menos x me queda más x cuadrado, y ese x cuadrado que está acá y este x cuadrado que está acá se simplifican. Entonces transformé esta resta, este re mega problema, infinito sobre infinito menos infinito, en el límite de un cociente. Estas cosas son todas iguales, es decir, que si el límite, estos iguales acá, quiere decir precisamente que lo que ocurre acá es igual que lo que ocurre acá, porque es equivalente esta expresión a esta. ¿Qué tengo acá? Tengo un cociente infinito sobre infinito, es decir, una indeterminación. ¿Cómo resuelvo esa indeterminación? Pero es más fácil que la anterior. ¿Cómo hago ahí? Con esa indeterminación infinito sobre infinito. Cuando x tiende a infinito acá, esta cuenta es infinita y esta cuenta es infinita. ¿Cómo calculo, cómo resuelvo esa indeterminación? ¿Cómo resuelvo esa indeterminación? ¿Hay alguien ahí? Bueno, entonces, ¿cómo resuelvo la indeterminación esta? ¿Cómo hicimos para resolver la indeterminación de infinito sobre infinito acá? Dividimos por la mayor potencia. ¿Cómo hacemos para resolver la indeterminación infinito sobre infinito acá? Dividimos por la mayor potencia. ¿Cuál es la mayor potencia ahora en este ejemplo? 1, claro. Tenemos que dividir por x, ¿no? La mayor potencia es 1, entonces dividimos todo por x. ¿Qué me va a quedar? 2 dividido x menos 3. 2 dividido x menos 1. O sea, me va a quedar esto, 2 sobre x menos 3, 2 sobre x menos 1. Este cocientito se va a 0, este cocientito se va a 0 y me queda menos 3 dividido menos 1, que es 3. ¿Qué es 3? Es la ordenada al origen de la asíntota oblicua. Entonces, la asíntota oblicua es y igual a x más 3. X, porque la pendiente de la ordenada de la asíntota oblicua es 1, y 3, porque la ordenada al origen de la asíntota oblicua es 1. ¿Qué tuve que hacer para hacer esto? Primero, me fijé que el límite cuando x tiende a infinito de la función sea infinito. Primero me tengo que fijar que la función se vaya al infinito. Una vez que se va al infinito, digo, ¿se irá de cualquier manera o se irá como una recta? Y vamos a ver, ¿cómo hago para calcular, para averiguar si la función se va al infinito como una recta? Hago primero el límite de la función dividido x, que me da la pendiente. ¿Qué podía haber pasado con este límite? Que fuera infinito, chau, abandono. Que no existiera, chau, abandono, o que sea finito. Al ser finito, ya sé que hay oblicua, y esa es la pendiente de la oblicua. El resto que me queda es calcular la ordenada del origen, que es este segundo límite. Estas dos formulitas se las anotan por ahí. Bueno, acá está el dibujo de la función. Una asíntota vertical en 2 y una asíntota oblicua que es 2x más 3. Es una recta oblicua dependiente, perdón, x más 3. Una recta oblicua dependiente 1 y ordenada al origen 3. Bueno, listo acá con asíntotas, y voy a decir algunas cosas de algunos teoremas importantes sobre el límite de funciones, algunos que vamos a necesitar y algunos que ya lo saben, que esto ya lo dije la clase pasada, que acá me estoy refiriendo a límites laterales. Una función tiene límite finito, este es el cuadrito que mostré la clase pasada.
¿Se acuerdan de esos cuadritos donde el límite no existe casi nunca, excepto en dos casos? ¿Cuándo existe el límite finito de una función en un punto? Cuando los límites laterales son finitos e iguales, que sería el único caso de límites finitos, laterales finitos, donde el resultado da límite finito. Y lo mismo para el límite infinito. Para que el límite sea infinito, ambos laterales tienen que ser infinitos. En otro caso, no hay límite. Ese es el cuadrito que mostré en la clase pasada, que lo tienen ahí en los PDF que subí. Y estos son archiconocidos. Los voy a poner a los tres juntos acá, los cuatro, porque ya lo sabemos esto. Lo que pasa es que, ¿qué sabemos acá? Nosotros sabíamos de sucesiones que si teníamos dos sucesiones convergentes y las sumábamos, las restábamos, las multiplicábamos en una constante, las multiplicábamos entre sí, el resultado era una sucesión convergente. ¿Se acuerdan de eso? Y el cociente era convergente, salvo que el denominador fuera cero, y ahí empezaban a dar los problemas. Esto es lo mismo cuando hablamos de funciones, y cuando en vez de tender a infinito o a menos infinito, tiende a un punto. Si nosotros tenemos un límite, ¿qué dice acá? Dos funciones que tienen límite finito en un punto, si yo las sumo, las resto, las multiplico por un número, las multiplico entre sí, la función, el producto, la suma, bla, 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 tiene límite finito. ¿Dónde no tiene límite finito y cuando el denominador tiende a cero? Que son los ejemplos que vimos recién. Tenemos un numerador que tiende a algo y un denominador que tiende a cero, estamos en problemas. Si eso no ocurre, es decir, si numerador y denominador tienden a cosas distintas de cero, el límite es finito. Ya sea cuando x tiende a a, por la derecha o por la izquierda, y cuando x tiende a más infinito o menos infinito. Y esto que también lo hemos estado usando hasta ahora, ¿no? Si el límite en un punto de una función es cero, la recíproca diverge, es lo que estamos usando cuando dividimos por la mayor potencia. Usamos cuando dividimos la mayor potencia. Si el denominador diverge, el cociente tiende a cero, y viceversa. Si el denominador tiende a cero, el cociente diverge. Es decir, el límite es infinito. Y si estos son análogos a lo que vimos con sucesiones, por eso pasa la velocidad del rayo, porque lo que estamos usando son las ideas de qué pasa con una función, no importa si la variable es natural o la variable real, cuando el numerador converge a L distinto de cero, a L, no importa si es distinto de cero, y el denominador diverge, el límite es cero. Bueno, ¿qué pasa si los dos son infinitos? Si los dos son infinitos, el producto es infinito. El cociente, el producto es infinito si una es infinito y la otra no tiende a cero, y en el otro caso, en otros casos nos enfrentamos a los límites indeterminados, que son los que dio Gabriela la clase pasada. Esto se los pongo acá para que tengan un resumen, pero esto es lo que dio Gabriela el viernes. Y voy a mencionar un último teorema, y ya con esto termino, que se llama el teorema del sándwich, que es recontra conceptual, y dice lo siguiente. Supongamos que tenemos tres funciones, f, g y h. Voy a mencionar primero qué quiere decir definidas en al menos un entorno reducido del punto x igual a a. Todo este bodrio quiere decir que por lo menos alrededor de a, cerquita de a, las tres funciones están definidas, porque si no están definidas ni me importa. O sea, si ya tengo una función que no está definida, no hablamos de este teorema. ¿Qué dice acá? Desde a menos un poquito hasta a, unión a hasta a más un poquito, las tres funciones están definidas, excepto en a, que no es que no estén definidas, es que no me importa. Porque como es un teorema de límites, lo que pasa en el punto no es relevante. Eso va a ser relevante la clase que viene, que vamos a empezar con la próxima unidad. ¿Qué dice este teorema? Si yo tengo tres funciones que tienen están definidas por ahí, alrededor de a, con la excepción de a, y pasan estas dos cosas, que ahí, en ese cachito, entre a menos delta y a más delta, la G y la H encierran a la F. ¿Qué quiere decir esto? G y H encierran a F. Y la G y la H van a parar a un mismo límite,
A la del medio no le queda más que ir a parar al mismo límite. Gráficamente, quiere decir esto. Yo tengo la función h, que es la violeta, acá, o rosadita, la g, que es la amarillita, están definidas por acá, alrededor de A, de nada ni sabemos, ni nos importa, y la celestita, que es la F, está encerrada entre las otras dos, está ensanguchada entre las otras dos. ¿Qué dice este teorema? Si las dos, las de afuera, convergen a un punto de coordenadas A, L, y la del medio no le va a quedar más remedio que converger ahí. Esto lo vamos a necesitar, este es un teorema que conceptualmente lo vamos a necesitar usar la clase que viene o la otra. Por eso lo menciono. Y tiene ese fin, saber que si una función está acotada por otras dos, y esas otras dos van a parar a un punto, la del medio no tiene más remedio que ir a parar a un punto. Y es algo tan sencillo como esto. Imaginémonos estas dos funciones G y H, y una U, de la cual no sabemos nada, que está entre G y H. Por ejemplo, esta es la H, esta es la G, y la U está por acá adentro. No sabemos ni quién es. Pero ¿qué dice este teorema? Que si tanto la G como la H, cuando X tiende a 0, se acercan a 1, y la 1 le va a quedar más remedio que ir a 1, ¿no? La G tiende a 1 porque cuando yo me acerco por la derecha, ¿cuál es la G, la amarilla? Cuando yo me acerco por la derecha y me acerco por la izquierda al 0, acá, las imágenes de la función amarilla se acercan al punto 0,1. Lo mismo si me acerco por la izquierda y por la derecha del 0 con la función rosada. Si me acerco por acá al 0 por la derecha y por la izquierda, las imágenes de esta función se acercan a este mismo punto. Entonces, la función del medio no tiene ni más remedio que ir a parar al 1. Ese es el teorema del sándwich que alguna vez usaremos y por eso lo menciono acá. De esto, ¿qué tiene que quedar acá en las mentes? Que si dos funciones encierran a una tercera y van a parar a un mismo punto, la del medio tiene que ir a parar a ese mismo límite. Bueno, hoy terminé como media hora antes la clase. Con esto que di ahora, terminamos la unidad 2.